Muy bien, como lo prometido es deuda, estamos en esta sección del pensadero. En este caso hoy vamos a hablar de algunos temas, vamos a aclarar algunos detalles, conceptos de nuestros favoritos. Sí, de nuestros favoritos. En este caso el cómo, eh, pues muchas personas a veces al no conocer bien a qué se hace referencia, cuál es el hincapié, incluso de qué se trata esto, a lo que se le conoce como el tema de los libertarios. Am, Creo que ya que este es el primero, no solo de una saga, sino de muchas veces que vamos a tocar este tema. Incluso si en el futuro nosotros también tenemos un par de debates por ahí, esperamos los puedan escuchar y ver. Pues déjenme decirles, todo esto, para darles una pequeña introducción, es una línea de pensamiento, ¿verdad? Eh, pues que una persona utiliza para analizar eh, a través de lo que puede ver, por ejemplo, en la sociedad como en la política, las implementaciones dentro de los programas sociales. Esto también tiene para que uno pueda hacer un análisis tanto científico, ideológico, respecto, parte de ser libertario tiene mucho que ver con el cómo, pues, el aspecto de áreas como humanidades, ¿verdad? Humanidades, como ustedes saben, las ciencias humanas. No sé si lo dije bien, pero en este caso, bueno, carreras como las de humanidades, si ustedes han escuchado este término, se refieren a cosas como psicología, educación. También tiene mucho que ver humanidades con las leyes, con las comunicaciones. Están relacionadas, van de la mano. Van a entender por qué a medida sigamos hablando. Algunos debates de algunas cosas que han pasado a libertarios de referencia, personas como Agustín Laje, es argentino, Nicolás Márquez también es argentino, Lupe Batallán, sí, también es argentina, también Danan, el famoso Danan, que de hecho él es músico también. Ustedes si visitan su canal de YouTube podrán ver tanto música, colaboración que ha hecho con otros artistas, tanto de su país como del exterior, que también él, como les mencionaba, ¿verdad? Y eso también tiene que ver, o sea, el ser libertario impacta también la manera como tú desarrollas arte y aportas a la cultura de tu país, de tu comunidad, de la sociedad en general. Ah, no solamente ellos, también este programa que conocemos como Los Ignorantes, hecho en Costa Rica. Ellos son un gran referente porque son bastante imparciales, pero tienen, y de hecho, es algo que mucha gente les critica, tienen bastante tono libertario. Nosotros no decimos que directamente seamos, porque no todos somos libertarios dentro del equipo, eh, pero muchos sí, a pesar, ¿verdad?, de tener diferencias de pensamiento con nosotros, les parece bastante aceptable esta línea de pensamiento. También creo que debo explicarles, también tenemos algunos referentes en Guatemala, ¿verdad? Hay una chica que de hecho ella ha participado, ha platicado con Dana. Este, si ustedes me permiten, creo que puedo rápidamente decirles el nombre de esta persona. Eh, en este caso, ella ha tenido algunas pláticas, algunas charlas con él. Se llama Gloria Álvarez. Ella, de hecho, es un referente de ser libertaria de una manera tal vez no tan conservadora, dice ella. Ahora les voy a explicar por qué pasa esto.
En este caso, el ser libertario te permite de cierta manera tener una visión amplia en, como yo les mencionaba, diferentes campos. Tú puedes tener tu propia opinión, bueno, tú tienes tu propia opinión como todo individuo, pero en este caso los libertarios específicamente se distinguen por un rasgo muy importante y es pues lo que tú quieras hacer, ¿verdad? De tu proyecto personal como individuo, tú puedes hacerlo, no hay problema. Pero en tu proyecto personal de vida no debe tratar de hacer, en este caso, que otras personas tengan que ajustar tanto sus pensamientos, ideas, sentir y de hecho cómo se educan y cómo ellos actúan por cultura. Y claro, con esto cuando me refiero a por cultura, no me refiero a las persecuciones ideológicas y todo eso que lleva a la violencia, no, me refiero a que, por ejemplo, si tú dices buenas tardes a todos ustedes, eh, las personas no te pueden obligar a decir, no, es que usted debe usar lenguaje inclusivo para decir, no sé, buenas tardes a todos, no sé si se usa ustedes o no sé, o ustedes, no sé. De hecho, no puedo decirlo porque incluso esa parte es algo que, les soy honesto, como libertario no le voy, ¿cómo les digo? No les hago, no hago bastante énfasis en eso. Siento que, bueno, de hecho les voy a platicar de los temas, como les mencionaba, que ellos hablan, de puntos muy importantes que ellos tocan, en el cual esto no es necesario, o sea, respetar exactamente tu pensamiento, tu ideología es una cosa, y que tú quieras imponérmelo a través de la educación, a través de los medios, a través de la cultura, el tratar de invadir o tomar espacios en los cuales se está tratando de enseñar cosas concretas, realidades a las cuales quiero especificar algo. La verdad y la realidad son muy a pesar de nuestra valoración personal. Muchas personas dicen, no hay nadie que sea el dueño absoluto de la verdad. De hecho, sí, y es aquel que busca encontrar verdades a pesar de que éstas incluso pueden incomodarle a sí mismo. Por ejemplo, la realidad eh, palpable que una persona puede encontrar es, por ejemplo, voy a hablar un poquito de una de las mejores maneras de hacernos entender cómo es que funciona esto. De hecho, en los debates que ustedes podrán ver, Nicolás Márquez, Agustín Laje y Danan siempre dicen, por ejemplo, en la ideología de género te dicen de que tú eres lo que tú te autopercibes, a pesar que científicamente, como ustedes saben, hay cargas cromosómicas, existe la biología. La biología no es un constructo inventado por un grupo de hombres heterosexuales que tratan de gobernar. De hecho, todo lo contrario. La ciencia lo que hace es probar con hechos. De hecho, perdón, perdón que diga tanto hecho. Trata de probar con hechos, con cosas que son tangibles, que son visibles y evidentes, sí, cosas que a veces no se entienden nada más con la mente humana. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, pero es que mira, tú eres lo que te autopercibes. Ok, me percibo millonario. Y según algunos países donde esas legislaciones están vigentes, entonces yo debería poder venir y poner una demanda a mi banco porque yo no tengo los miles de millones que yo me autopercibo tener en mi cuenta de banco. Y algunos dicen, ay, pero qué ofensivo lo que está diciendo. O incluso algunos me han dicho, pero de esa manera fue un poco ofensivo, un poco fuerte de cómo le responde a la persona para refutar. Sí y no. Les voy a explicar por qué. Porque algunas veces, tanto el feminismo radical, muchas personas que tratan de impulsar el lobby del movimiento LGTB y esta ideología de género, que es un absurdo total. Sí, es un absurdo.
Como les dije, aquí vamos a ser bien incisivos. Díganme ustedes una cosa. Si se les plantea el hecho de que, y bueno, las pruebas están en ustedes mismos, ustedes pueden tomar las hormonas que quieran. Ustedes pueden autopercibirse, por ejemplo, un hombre puede decir que se autopercibe mujer, tomar hormonas, puede ir a someterse a cirugías, las que quiera, e incluso puede conseguir que el Estado les pague lo que quiera. Pero hay factores tanto biológicos, físicos, anatómicos, en este caso que dicen, según la naturaleza, si no les gusta que utilice el término hombre, ustedes del género masculino de su especie o macho de su especie. Y estoy usando macho, no me refiero a una mentalidad estúpida y retrógrada que un hombre puede tener, porque las mujeres merecen el respeto y que se les trate con amor, dedicación y paciencia, porque hay bastantes idiotas, claro, andando por ahí diciendo que ellos son muy varoniles y maltratando a las mujeres sin darles espacio ni respeto. Esos no son varones, esos no son hombres, son imbéciles. Perdón, sí es cierto, estas pláticas ustedes notarán que me apasionan. Ahora voy a lo siguiente. En este caso, si usted pues hace una prueba, eh, y de hecho les diría, si se les hace una prueba al cadáver de esa persona, no solo el cadáver, estando vivo, si le hace una prueba a usted a esa persona, en este caso, usted va a encontrar que en esa parte tan curiosa y misteriosa, inmutable, usted va a encontrar que por muchas hormonas, por mucha invasión que haya y baja en testosterona, usted encontrará que los cromosomas le dicen que el individuo, en este caso, es un hombre, por mucho que se autoperciba mujer. Y ustedes me dicen, pero ¿y qué tal los sentimientos? ¿Qué hay del área de lo que sentimos? ¿Qué hay del área de lo que queremos que se nos respete? Ok, ahí nos vamos a meter en algo que quiero empezar a explicar ahora, porque suele suceder en los debates de ellos, que no sé si es que las personas están hablando para ellos cosas demasiado fuertes que dañan no solamente el carácter eh, ideológico, sino que también su carácter intelectual. Lo digo así por lo siguiente, ¿verdad? En un debate que en este caso sostuvo Nicolás Márquez con una periodista, ella le decía, bueno, pero es que mira, le dijo, tú no me estás diciendo por qué la ideología de género no tiene basamientos, no sé por qué usan la palabra basamientos, tal vez así es en Argentina o en otros países, bases científicas, pero aquí yo te demuestro que hay estudios psicológicos, que la ONU, que la OMS, que esto, bueno, de hecho no menciona a la OMS, habla de la ONU y de otros organismos internacionales, y le dice, sí, ok, eso está bien, pero ninguno de ellos son un referente científico. Sí, estamos hablando de la ciencia que hace pruebas, que utiliza tanto los medios, por ejemplo, como la genética, que se basa en hechos y no solamente, y sí se los digo con mucho respeto, en lo que sentimos, lo que queremos creer, porque es lo que les decía, una es la realidad, la que queremos creer, y otra es la que es, ¿cómo se llama esto? La que es inmutable e invariable a pesar de nuestra percepción. Como les decía, ¿verdad? Si ustedes se lanzan de un tercer, cuarto piso, porque ustedes creen que son invulnerables a una caída, díganme qué va a pasar luego. Díganme si la realidad les hace saber que ustedes son vulnerables, que aunque ustedes no se autoperciban ni les hayan dado valores de que ustedes son tan únicos y diferentes a los demás, que ustedes tienen el derecho de decir que son invulnerables a lo que sea, en la aplicación de la realidad no vemos que eso afecte o cambie los hechos como van a suceder o como pueden suceder si ustedes deciden lanzarse de ese cuarto piso
directamente hacia el suelo sin tener ninguna protección, si que abajo haya algún trampolín, colchón o lo que sea para amortiguar la caída. Si ustedes se tiran directo al concreto, ¿sí? Con su cuerpo desprotegido, ¿qué es lo que va a pasar? Van a morir. O van a quedar severamente dañados, podrían hasta quedar vegetal, ¿verdad? O sea, ustedes no son invulnerables, yo no sería invulnerable. En este caso, muy bien, tú quieres que se respete, que se te diga, o sea, que tú te percibes de una manera diferente a la naturaleza, ¿ok? Y a la ciencia, está bien, no hay problema. Aquí es donde entra el problema o el gran conflicto entre, pues, los libertarios y este grupo que trata de impulsar un movimiento más allá de si la libertad de los otros individuos, en este caso, se ve menguada o coartada. En este caso, aquellos promotores progresistas del pseudo progresismo actual y de estas ideologías, ellos dicen, no, pero es que, bueno, esos estudios dicen que en materia de ley usted me tiene que respetar. Está bien, muy bien, estoy de acuerdo, pero usted no me puede obligar a mí que los impuestos que yo doy al Estado, incluso que se creen más impuestos, ¿sí? Sobre mis bienes personales y privados, sobre mi capital, por el hecho de que como usted tiene un problema de percepción de la realidad, que usted quiere que yo le respete, yo se lo voy a respetar, pero ahora quiere que también le dé financiamiento, que yo de hecho con esto venga y le pueda permitir a usted que realice cirugía sobre su cuerpo con ese dinero cuando hay temas más difíciles e importantes en materia de salud, en materia de seguridad, que yo creo que todos sabemos que la inseguridad es una realidad. Y en esa parte a veces ellos dicen, sí, como la violencia contra la mujer. Señores, no hay grupos de tareas o en otras palabras, no hay organizaciones diciendo, hey, hoy vamos a salir a buscar mujeres y las vamos a golpear. Qué bien que no existen, porque si hubieran imbéciles de ese calibre, creo que lo que sí habría son grupos de hombres armados volándole los sesos a ese tipo de gente que pensaría en golpear mujeres, agredir mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, esa también es una de las cosas que sucede cuando se dan esos debates con estas personas. Es cierto, hay muchas veces que hay trastornados mentales, llámeseles violadores, abusivos, que dicen, bueno, voy a aprovecharme de que biológicamente, en el caso de los violadores hombres, poseo más fuerza física que este sector de la población. Incluso quiero ser hacer un hincapié muy importante en esto. Muchos violadores, sí, no solo violan mujeres, violan niños, violan personas que necesitan protección, sí, y se toman de hecho, y de hecho ellos hacen esta tarea de abusar de otros, tomando en cuenta la fuerza física biológica que poseen. No les digo que ellos sean seres lógicos, simplemente les digo que es algo que desafortunadamente es una realidad, que en este caso no golpea así como el concreto, y es que gracias a esas características biológicas y humanas en nosotros, personas que desordenadamente y con problemas muy grandes en su mente cometen crímenes. Claro, no podemos criminalizar a todos, porque no todos los hombres son así, no todo ser masculino es así, va y comete esa serie de actos. Incluso hay personas del sexo femenino que cometen actos de violación contra, bueno, de hecho pasa muy seguido que los hombres son quienes podrían verse envueltos, inmiscuidos, sí, en ambas prácticas, pero también sucede que hay una gran población de mujeres que en este caso tienen registros de haber abusado psicológica, física y verbalmente también, tanto de niños como de hombres que saben que tienen problemas psicológicos, que no hacen uso de la fuerza bruta, ¿verdad? Que tienen en sus genes, sino que tienen otros problemas
a nivel de autoestima, a niveles personales y sensibles, que son en los que deberíamos estar trabajando por resolver y no tratando de perseguir fantasmas, tratando de validar y hacer que, por ejemplo, se les ponga impuestos, se creen más impuestos para imponérselos a la población para tratar de solventar una fantasía. En este caso, no solo me voy a detener en ese aspecto, ¿verdad? De lo equivocado que la ideología de género está. Como les decía, en esa parte, en ese debate, de hecho, de Nicolás Márquez con esta periodista, algo que es bastante importante y cabe señalar, creo que algo se cayó. Ah, sí, lo siento, lo siento. Acabo de ver qué fue, pero no se preocupen, no fue nada grave. En este caso, en ese debate, el señor Nicolás Márquez hace una referencia bastante directa, muy importante, ¿verdad? Porque le hace ver, ok, le dice, como le explica, ¿verdad? En el caso del aborto, haciendo una referencia al aborto, y de hecho, aquí es algo que debemos aprender y que es importante que nuestra cultura trate de estar mejor informada. Hace muchos años se decía, no se puede saber qué sexo biológico tendrá la criatura, sino hasta, como se decía, hasta las 3 o 4 meses de vida a través de una ultrasonografía. Déjenme decirles que eso es completamente falso. Hay estudios que son carísimos, es cierto, cuestan mucho dinero, pero que son posibles en los cuales se puede determinar qué sexo tiene cada espermatozoide asignado. Eso a muchas personas les causa un estallido en los oídos, más a estos defensores de la ideología de género, para comenzar, porque ellos dicen que el sexo y el género, al ser diferentes cosas, no convergen y que por eso la biología es una atrocidad. Pero entonces yo diría algo, ok, usted me dice el sexo biológico o el sexo y el género no son igual. Muy bien, muy bien. Ok, porque usted dice que el género para usted es el constructo social, porque hay roles determinados o dados por la sociedad, porque este sistema basado en un sexo biológico y que ahí es donde está el problema. Bueno, algunos toman esa postura. Hay quien, como por ejemplo Simone de Beauvoir, una escritora francesa, si mal no recuerdo, de ella hace muchos años, ella decía que la mujer no nace, sino que se hace. Entonces yo diría, entonces, ¿cómo llamas a la especie femenina dentro de la humanidad que se embaraza y que tiene, en este caso, la capacidad de traer hijos al mundo? ¿Cómo se llama eso? Entonces ellos, no sé, si reconocen que una hembra de la especie humana es una mujer, no sé. Ellos toman el nombre mujer y hombre como si fueran sobrenombres especiales que se le da. Si ustedes quieren ser muy especistas, que de hecho hay gente que dice ser transespecie gracias a la ideología de género, una vez más, vamos a esa falacia fantasiosa que ellos se perciben gatos, se perciben perros. De hecho, la ideología de género ha dado hincapié a cosas tan perversas como la pedofilia. Y mencionaba esto porque en Canadá se da un caso, creo que un caso sonado durante 2000, sí, creo que fue 2018, también durante 2019 sobre un hombre que él decía autopercibirse a sí mismo como una niña de 8 años. O sí, sí, creo que ese era el término que utilizó. Una niña de 8 años y que por ende, ya que se percibía de esa manera, quería que se le diera en este caso,
la capacidad de poder estar con niños de su edad, de relacionarse con niños y niñas de su edad. Curiosamente, este degenerado de repente dijo que, ay, él como una niña, no, de hecho creo que no tenía ni 8 años, creo que decía que tenía 5 o 6 años y que quería tener un noviecito de 5 o 6 años. También un niño que le gustaba, un niño de su guardería, en la cual fue admitido. Esto es en Canadá, en un país pseudo primermundista, porque nosotros tenemos el error de llamar el primer mundo a lugares donde se admiten semejantes tipos de acciones salvajistas. Problemas de primer mundo, lo diré también y perdonen que sea tan directo con esto. Problemas de primer mundo cuando vemos una muy sonada o muy evidenciada conducta nociva, porque como queremos validar todas las emociones, todos los pensamientos y criterios de terceros, no nos detenemos a pensar en el impacto que tiene eso con los más vulnerables. De hecho, también lo menciono porque hablando de los vulnerables, quienes necesitan protección, ¿verdad? Que ustedes pueden decir, bueno, somos todos, sí, todos, y también que se nos proteja nuestra inteligencia o al menos el nivel o grado de inteligencia que decimos tener, porque en Argentina se denunció el caso en este momento, quiero decirlo así, este fue durante el año 2019 y el ejemplo se dio unos cuantos meses antes, a finales de 2018, de qué pasa si con esta ley de identidad de género y con esta obligación que ahora se tiene, se decía, una persona, un violador que está en la cárcel pugnando una pena, viene y dice, ¿sabe qué? Yo me considero mujer, mándeme a cárcel de mujeres. Y de hecho eso ocurrió. Directamente eso ocurrió. Este violador dijo autopercibirse mujer, y por tanto debía ser enviado con mujeres y les cuento, él violó y embarazó, si no mal no recuerdo, a otras reclusas dentro de ese lugar donde él resguardaba la pena luego de ser enviado allá. Es triste y al mismo tiempo algo que no se denuncia ni se dice, no se hacen realmente leyes que sean fuertes y que opriman a los violadores y que los castiguen por lo que hacen. Realmente se están dando leyes gracias a esa ideología que de hecho defiende, que el feminismo trata de abrazar y de promover, en la que si ustedes están poniendo atención a esto, está violentando y destruyendo el derecho de más mujeres, porque si cuando les hice el comentario, ¿verdad? Cuando les hablé de este estudio, que de hecho, voy a decirles algo, acá en El Salvador, de hecho, se han recibido conferencias de una especialista de Guatemala que ella, ¿sí? Ella ha mencionado y ayuda a parejas que tienen problemas para poder tener hijos y les dice, ok, si ustedes van a entrar en este programa, solo hay dos condiciones. Y es que ustedes tengan la cantidad de hijos que logremos poder según los espermatozoides que podamos colectar sanos y de buen estado. Me refiero sanos, o sea, que van a lograr hacer todo el camino y el recorrido, porque sí, ella maneja un estilo bien importante en el cual ella toma tanto los espermatozoides y el óvulo y hace su fusión externa. Y luego esto se introduce. Ustedes dirán, bueno, en este caso está haciendo todo el trabajo y está quitándole la parte de la relación sexual, ¿verdad? Reproductiva, y lo está haciendo de manera automática y sistematizada. Pero hay algo importante, ella es un gran referente porque ella menciona, gracias a estos estudios, yo le puedo decir a una persona, por ejemplo, usted va a tener 3 hijas, 2 hijas, una hija, 2 varones, un varón, 3 varones. Ella normalmente trabaja y trata de buscar siempre que las parejas puedan llevar a cabo su meta, pero esto sí es importante. Si ella obtiene 3 espermatozoides o 5,
La pareja en este caso deberá tener ese número de hijos. No al mismo tiempo, pero sí debe tenerlos. Ya ella hace el trabajo de mantenerlos porque ella dice, desde el momento en que ella se dio cuenta que estos espermatozoides tienen una identidad cada uno porque son y representan individuos que ya no, de hecho, más que son individuos. Permítanme que se los diga. Pero si tú me dices a mí, en este caso, ese espermatozoide es varón, él es un niño, te guste o no te guste, que muchas leyes trogloditas que tenemos dicen que hasta el momento de la concepción nosotros reconozcamos, es porque no teníamos esa idea en la ciencia. Si hubiera dicho, se sabe que el hombre, o en este caso que sí, que el hombre y la mujer, que el niño o la niña son y tienen su capacidad y potencial desde el momento en el que son espermatozoides que habitan, en este caso, como ustedes saben, en el sistema reproductor de su padre, el que tiene el potencial de engendrarlos. Entonces, esas vidas son importantes que si en este caso quiero hacer una diferenciación, porque yo sé que va a haber alguno que dirá, uy, es que esa parte es muy religiosa, muy... No, estoy hablando de si existe la probabilidad, porque ustedes saben que en un embarazo, que la probabilidad de un embarazo tiene muchas cosas a su alrededor, las regulares, ¿verdad? Estamos hablando de embarazos regulares, no de este ejemplo que les estaba dando de que hay un proceso sistemático, sino que si usamos las probabilidades regulares de embarazo, ustedes saben que no todos los espermatozoides llegan a nacer y eso no constituye un holocausto ni un homicidio en masa para tratar de ver quién se salva y quién no. Es simplemente natural, biológico. O sea, pueden decir, entonces es antinatural y antibiológico el venir y seguir uno de esos procedimientos. No, si lo que tú tienes es, si lo que tú necesitas en este caso es esa ayuda para poder realizar tu familia, realizar tu sueño de tener una familia y empezar a tener hijos. Claro, una familia puede no tener hijos porque incluso hay hombres que son estériles y eso no les quita el ser hombres, ni tampoco la mujer deja de ser mujer por eso. Simplemente son familias que trabajan en funciones diferentes, que si ellos desean, y eso es algo que también les digo, nadie debe meterse, es algo bien consensuado entre pareja, las posibilidades de adopción y todo esto. Entonces desde ahí nosotros ya vamos viendo los matices de no podemos simplemente decir aprobemos leyes de aborto que le den a las mujeres la potestad de destruir vida solo porque sí. Ustedes dirán, no, pero es que las mayorías de leyes han sido de abortos que son aprobadas cuando donde se despenaliza el aborto es porque las violaciones. Yo entiendo, sí, puede que haya un número muy grande, muy pronunciado de violaciones y embarazos por dichas violaciones, pero créanme que si vemos un número realmente más global, no solo un número que nosotros queramos inflar por nuestra propia conveniencia, también podríamos llegar a darnos cuenta que algunos de esos números no son tan altos en comparación a los números que nos dan. Por ejemplo, voy a comentar un caso, me voy a tomar esta libertad. Ah, hay mujeres con la plena capacidad, potestad y responsabilidad que quedan embarazadas, que con 7 semanas o menos, ah, incluso con 4, 3 semanas, deciden en este caso abortar, ¿verdad? Que no son producto de una violación y es lo más común. Sí, son productos de momentos en los cuales su pasión, y es lo que les decía antes, el hecho de que nuestras pasiones nos gobiernen, el hecho de que no podamos poner algo de autocontrol y tomar las medidas necesarias. Señores, lo siento, pero si ustedes me dijeran a mí, mejor más medidas anticonceptivas, incluso más medidas que a las personas, yo conozco gente, hombres y mujeres que dicen no quiero tener hijos, pero no están haciendo nada para evitarlo. Les pregunto, ¿te esterilizaste? No. Ok. Usas métodos anticonceptivos.
Es que son algo molestos y difíciles de recordar. De hecho, lo he oído de muchas mujeres. Pero de todos modos es mi cuerpo. De aquí vamos a lo siguiente. No. Primero, un espermatozoide no es tu cuerpo. Viene del cuerpo de un tercero y de hecho es un organismo, o sea, un cuerpo aparte dentro de un cuerpo. Le guste o no le guste, esa es la realidad. Segundo, eh, tú dices que no te quieres quitar los ovarios, que no quieres castrarte, que no quieres hacer, y yo sé que lo que acabo de decir son palabras a veces muy fuertes para muchos, pero que no quieres hacer el proceso de esterilización, ok, está bien, no quieres hacer eso, pero entonces dime cómo planeas evitar. Ah, pues si me embarazo lo aborto. Ok, entonces estarías diciendo que quieres leyes que avalen un tipo de homicidio porque como no le ves la cara, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando al final también se traen o se llegan a recibir consecuencias mucho más encarnizadas. Porque quiero decirles que los abortos no son un proceso natural del cuerpo, ¿verdad? Ustedes saben que son enfermedades y otros tipos de, um, sí, otros factores los que llegan a hacer que las personas tengan abortos, a los que llamamos abortos naturales. Y son naturales en el sentido de que la persona tiene una deficiencia en su salud, una deficiencia congénita probablemente, o adquirida por que en su entorno hubo una mala alimentación. Entonces, si lo vamos a decir así, un aborto no premeditado, no planeado, que una persona tenga porque no tenga la capacidad fisiológica no es igual de válido que un aborto simplemente porque se te dio la gana abortar, simplemente porque no tuviste el cuidado a la hora de tratar con una vida ajena. Ustedes dicen, bueno, pero ¿y por qué estoy obligado si al final es ajeno? Y es aquí donde sí yo hago hincapié, es ahí donde realmente debería haber progresismo y decir, no, ¿saben qué? Hay que hacer programas especiales, hay que buscar personas con capacidades, que se les haga estudios, que estén bajo constante, o sea, más que generar fuentes de empleo para algunos psicólogos, para algunos peritos especialistas, juristas y demás, una maquinaria bien organizada, pro valores de los derechos de los niños que son dados en adopción por X o Y motivo, ¿verdad? Porque dicen, ay, es que los providas proponen dejarlos vivir, pero los dejan morir de hambre. Ok, entonces me dices que es mejor matarlo con un hierro, porque tú dices que si en la casualidad que quedan muriéndose de hambre, eso es un escenario más cruel. Yo diría, es que ninguno de los dos escenarios son válidos. Ni el matar de hambre a un ser humano, ni tampoco matarlo con un fierro. Por eso es que se desprecia el crimen organizado. Por eso es que se desprecian las prácticas de lesa humanidad. Pero como les decía, ¿verdad? Estos referentes que luchan y tratan de hacer entender a veces a aquellos con los que debaten de estos puntos que yo acabo de mencionar, a veces la tienen muy cuesta arriba porque cuando queremos ser tercos y ser incluso pésimos o groseros simplemente por no compartir una idea, ellos se han visto insultados, se han visto cuestionados en partes o en cosas en las que siento honestamente que no tienen mayor sentido. De hecho, uno que no he mencionado mucho es Javier Milei. Javier Milei es un renombrado economista a nivel mundial, sí, a nivel mundial, a pesar de ser argentino también, el cual siempre ha expuesto los problemas y las fallas de este tipo de implementación ideológica en materia, como les decía, del área humanidades, las cuales tienen repercusiones grandes en la economía por el tema de los impuestos, por ejemplo. Él es un anarcocapitalista que siempre ha dicho, mientras menos Estado, mayor capacidad de control, mayor capacidad de crecimiento de mercado y lo que beneficia a lo que ya sería el Estado
es que el valor del país y su desarrollo crece. Realmente, si ustedes lo escuchan, ustedes se dan cuenta, es cierto, porque mayormente el Estado toma injerencia sobre salud, sobre el área educación, sobre todas esas áreas, y dice, no, es que voy a tomar injerencia no para impulsar su crecimiento, sino que voy a decir que vamos a ver si implementamos algún plan, pero que para eso necesito primero cobrar impuestos cuando no hay planes sobre la mesa. Necesito cobrar impuestos sobre el bien capital que las personas puedan generar de sus propias ganancias y entonces aunque les queden $5 a él, ganó 15, pero yo me llevo 10 y si es posible me llevo 10 con 12 centavos, 10 con 13 y así sucesivamente. Javier me le explica cómo esto, el problema que sucede cuando no tiene un país la capacidad de soportar, de dar un respaldo con su PBI al nivel de endeudamiento. Esto lo lleva a ser un mendigo alrededor del mundo y a empobrecer más a su propio país con tasas de interés más altos, con bancos y con otras entidades financieras que tratan de sobrevivir en países casi que llevados a la quiebra a la fuerza por sus mandatarios. Por eso él es anarcocapitalista, porque él hace mucho énfasis en cómo la política y los políticos realmente empobrecen más al pueblo. Nosotros nos vemos bastante alegres y familiarizados con dicha ideología por esa razón, porque realmente, si ustedes lo piensan, uno siempre está diciendo, ¿qué hago yo para hacer que el Estado sea más sólido? Pero ¿y qué está haciendo el Estado? Y esto lo digo en grandes rasgos. ¿Qué ha hecho el Estado en El Salvador durante más de 30 años? Robar. Esperamos que con el nuevo gobierno ejecutivo la cosa cambie, que el Estado y el gobierno de este país tenga una transformación. Eso lo veríamos si empiezan a haber menos impuestos y empiezan a haber más soluciones, si las obras se empiezan a hacer y si el mercado acá se recupera con personas que sean visionarios intelectuales. De hecho, con estos préstamos que quieren hacer Bandesal, que ellos tomen a cuenta a personas o empresarios que tengan planes fijos y bien marcados de cómo generar ingresos, cómo sustentar el préstamo con las ganancias que recibirán, de manera que no queden pobres y que puedan cumplir y honrar la deuda a la que van a adquirir. Ese tipo de detalles. Javier Milei por eso dice, ¿verdad? Que en este caso como libertario él ve tres aspectos. El primero, el derecho a la propiedad privada, algo que en materia de ley, todos estaremos de acuerdo, o sea, todos tenemos derecho a la propiedad privada, debido a que si no existe derecho sobre la propiedad privada y nada le pertenece a nadie, entonces el trabajo y la recompensa de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo y sacrificio se invisibiliza o desaparece. Y porque es con lo cual una persona puede alimentar, ayudar y proveer a su familia y proveer de una herencia, en este caso, a veces necesaria para que los hijos y la prole, si en este caso el individuo fallece, muere o deja de estar, tengan al menos algo con que autodefenderse y no tener que estar pidiéndole migajas al Estado. Pero muchas veces los estados dicen, no, prefiero verte pobre, prefiero verte harapiento y que me vengas a pedir migajas mensualmente antes de darte tu libertad, tu independencia y permitir que puedas tener ganancias y un estilo de vida más acorde al de una persona tranquila que goza con la libertad de tener para sus propias necesidades. Suele suceder, suele pasar mucho. La segunda cosa que Javier Milei dice, y es muy importante, ¿verdad? Por lo cual es un libertario, es porque el siguiente es el respeto a la vida, ¿verdad? El de respeto a la vida, el cual, por esa razón, él dice, el aborto y las leyes que están relacionadas a ellas son una antítesis de la libertad, porque tratan de imponer impuestos, tratan de hacer esto un método anticonceptivo, aunque no lo quieran reconocer, de personas irresponsables que no quieren de hecho aprender a administrar su propia vida en primer lugar,
ni sus propias decisiones. Entonces, por esa razón, él no puede estar de acuerdo con ese tipo de ideologías progresistas, bueno, pseudo progresistas en este caso, que se promulgan por ahí. Y el tercero, no menos importante, creo que el mayor de todos es el derecho a respetar el proyecto de vida de cada quien. En este caso, bueno, creo que la gran mayoría de personas libertarias tenemos, y de hecho él lo ha mencionado, todos tenemos amigos que pues tienen otras preferencias sexuales, que algunos son transexuales o transgéneros, y de hecho con los que nos llevamos muy bien, ellos dicen, no, yo no necesito que tú me pagues algo, yo no necesito que tú me regales algo. Pero sucede en otros países que se trata de hacer una victimización de estas que eran minorías anteriormente, ¿verdad? Y se quiere tratar de llevar ahora a una obligación de parte de la sociedad para con ellos como un reparo, dicen, por las persecuciones, por los daños y los agravios. De hecho, si nos ponemos en ese aspecto y vamos un poco más atrás, no hay reparación de daños y agravios a muchas y distintas minorías o que fueron minorías en algún tiempo. ¿Se imaginan si estuviéramos reparando esos daños y agravios? Creo que no terminaríamos nunca. Creo que ellos tomarían numerito y esperarían hasta, no sé, o sea, realmente, si ustedes lo piensan bien, detenidamente, todos los argumentos que ahora se utilizan y de hecho en las redes sociales, el cómo se escandalizan cuando las personas vienen y dicen, no, yo no respeto que tú vengas y me insultes, que tú vengas y digas que mi posición es algo retrógrado y estúpido. De hecho, muchas veces estos pseudo progres vienen y le dicen a la gente, es que usted es un retrasado medieval. Te estoy hablando con ciencia, que está probando de lo que antes se creía que solo pasaba hasta el momento de la concepción y que hasta el momento de la concepción la carga genética de un espermatozoide era diferente al de la madre, porque era cuando se producía la división celular dentro de, en este caso, un óvulo. Y se decía, bueno, es que eso es lo que, bueno, de hecho eso ni lo sabían en la época medieval. En la época medieval pensaban diferente, muy diferente. Pensaban más que sus ideas eran más imperantes que la realidad. Si ustedes recuerdan, por esas mismas ideas que imperaban más que la realidad en la época medieval y premedieval, se decía que la mujer era un animal y que no era un ser humano. Una época en la que de hecho el hombre tampoco era un ser humano, sino que de hecho, el término humano no era tan aplicado o conocido porque se manifestaba de que no, de que lo que nosotros éramos era una especie híbrida de seres superiores y alguien venía y decía, bueno, es que eso es culpa de las religiones. No, realmente no, es culpa de no saber realmente quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Esa es mi valoración personal también. Quiero explicárselos, pero en mi opinión es parte esencial de por qué pasan esas confusiones y estos conflictos. No sabes que, si bien es cierto, como explica Darwin, ¿verdad? Existieron cambios en algunas especies, pero cuando alguien me dice a mí, mira, fíjate de que lo que sucede es que la humanidad tiene, por ejemplo, ciertos patrones en cromosomas también, en ADN, en su cadena, en la que comparte con otras especies. Ok, las compartimos, de hecho, no solamente con los primates. De hecho, por el parecido de cómo nuestra especie se desarrolla, podemos hallar otros ejemplos. Entonces dime, ¿soy un cuánto por ciento primate? ¿Soy un cuánto por ciento cerdo? ¿Soy un cuánto por ciento perro? ¿Soy un cuánto, no sé cuánto por ciento, eh, ¿qué fue el otro? Un anfibio. Entonces le decía a las personas, yo siempre cuando hacíamos ese punto, sí es cierto, las especies hemos sufrido cambios, pero esos cambios no han sido lo que también
quieren ahora que la gente crea o se tome. Por ejemplo, si ustedes ven ahora la mayoría de hecho pueden verlo en las fotografías de sus propias familias, miren a sus tíos, a sus abuelos y bisabuelos. Miren la diferencia a la cual realmente el hombre se somete. Ya, en cuanto a características, tal vez no es un cambio muy brusco, pero sí podríamos decir que hay cambios notables, nos hacemos más altos, más pequeños, más robustos, más delgados, empezamos a recibir. De hecho, eso es algo que mucha gente no lo comprende así. Y es que se dice también que vaya que esta evolución genética trae o trajo ciertos problemas, eh, da o atañe a ciertas otras causalidades de problemas y de extinción. Entonces, pues deberíamos estar bastante bien extintos debido a los problemas que se dan, como por ejemplo, no me voy a tener mucho aquí, pero no sé si ustedes saben que hay muchas enfermedades como la diabetes, el cáncer, que se puede pasar de una generación a otra. Y en este caso, ese tipo de problemas y enfermedades genéticas que podrían extinguir a muchas personas de una cadena de desarrollo, no lo hacen. Pero bien, o sea, esos son ejemplos, meros ejemplos pequeños. Perdonen si me divagué mucho ahí, pero son meros ejemplos de los más pequeños de cómo podemos tener hasta cierto punto una percepción diferente, muy ilógica, a pesar de que hayan percepciones lógicas frente a nosotros. Bueno, continuando un poco más, ¿verdad? Como les decía, en esos debates, ya sea de Agustín Laje, Nicolás Márquez, Lupe Batallán, Dana, ellos siempre tratan de hacer énfasis en cómo la ciencia nos puede ayudar a reconocer de manera más eficaz ese tipo de cambios, de cómo podemos incluso pensar un poco mejor acerca de la realidad que nos rodea. No les digo con esto, maltraten a sus amigos que piensen diferente, no. Explíquenles que respetan su punto, si esto les parece bien, si les llama la atención. Y si a ustedes les interesa saber más acerca de cómo de ser un libertario, de lo que implica, como expliquen, yo respeto tu proyecto de vida, está muy bien que tú lo creas, lo consideres, pero recordá, no debes decir o querer obligar a que hayan leyes o promulgación de leyes que traten de hacer por coerción, ¿verdad? Que yo me tenga que ver obligado a financiarte, a financiar a un grupo de personas que pueden perfectamente trabajar y hacerlo por ellos mismos, cuando hay otros problemas que son reales y serios. Reales porque afectan a toda la población en general y serios porque son los que definirán el curso de la sociedad. No es porque tu problema no sea algo que no se pueda valorar y apreciar. Pero en este caso, si tú tienes una operación o no, eso no te va a matar. Vas a seguir viviendo. Ah, pero me voy a sentir triste. Yo te puedo animar, yo te puedo apoyar, como te digo, eh, alentándote a que puedas lograr, no sé, hacerte una meta de ahorro. Debemos aprender también a ser tolerantes. A veces sucede que no lo somos y en este caso también muchas personas a veces pueden pensar, entonces el libertario va a ser grosero, va a ser aquí, va a ser allá. Y no es cierto. El libertario, de hecho, somos personas más humanas, a pesar de que somos muy científicos en nuestros análisis, como ustedes se podrán dar cuenta. Tratamos de todo ponerlo bajo la lupa de la ciencia dice y muestra eso, pero al mismo tiempo también entendemos por qué existen en este caso corrientes completamente de pensamientos completamente diferentes por las emociones, los sentimientos, pero recuerden, si dejamos que nos ganen las emociones, los sentimientos, es normalmente cuando por entregarnos
apasionadas ideas, podemos cometer los más grandes errores. De hecho, si ustedes le preguntan, perdonen que lo diga así, a los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, les van a decir que su pasión por su patria, por lo que iban a hacer, por lo que hacían, era lo que los determinaba y que lo que les daba el aval para hacer lo que hacían. Aunque sabemos que realmente no era correcto, ¿verdad? Bueno, eso yo creo que vamos a ir terminando al menos este video por hoy. Por esta sección va a tener que terminar, pero no me quiero ir sin antes decirles y dejarles con una reflexión. Ustedes pueden visitar los canales de YouTube de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, de Dana, de Lupe Batallán. Por ejemplo, visitar Los Ignorantes, Radio Libertaria, algunos otros canales de YouTube que hablan de estos temas. También la de, como les decía, ¿verdad? La señorita Mariana Álvarez o María Álvarez. Mariana Álvarez, creo que era. Perdón, siempre se me olvida a veces los nombres. No es que ella no sea un referente, sí lo es. De hecho, es importante porque ella está, de hecho, cerca en Guatemala. Bueno, ella es de Guatemala. Y hablando de ella, lo que les decía, ella sí tiene una posición como de, bueno, si una mujer desea practicarse un aborto, ella dice, tal vez despenalizar. Yo le diría, pues, si yo me encontrara con ella, bueno, sí está bien despenalizarlo si hay una enfermedad que pone en riesgo su vida, la vida de la madre y la vida de ese pequeño ser humano. En este caso, si sabemos que ambos van a morir por tratar, porque no va a haber un parto, cuando se tiene claro, eso no va a ser un parto, va a ser un homicidio, ¿sí? Entonces ahí hay cosas, y que de hecho también se le debe dar la oportunidad a la madre. Recuerdo en una ocasión, yo visité un hospital y por eso lo voy a mencionar. Visité un hospital, había muchas personas. Cerca del área donde estaba la clínica a la que yo iba está el área de pediatría y de los neonatos, donde están los neonatólogos. Entonces, junto a eso también estaba el área donde se llevaban a cabo las ultras, y estaba ginecología. El punto fue que había una muchacha que estaba llorando en una silla. Me le acerqué y le pregunté, disculpe, ¿por qué lloras? Noté que estaba embarazada, de hecho tenía un embarazo bastante pronunciado. Y ella dijo, acaban de decirme después de la radiografía que mi bebé tiene una malformación a nivel craneal, la cual no le va a permitir vivir. Y yo le dije, ¿pero es un hecho o es una suposición? En esa época yo no tenía ninguna idea ni concepto del ser libertario. Solo les cuento así, ya fue hace algunos años. Más de 10 años, sí. Creo que unos 12, 13 años atrás. Tampoco estoy tan viejo, pero solo lo menciono así. Y en ese momento la muchacha dijo, es que es un hecho. No hay ah, sí, no hay ninguna posibilidad. La posibilidad es cero. De hecho, por esa razón, el bebé no se mueve, el bebé o sea, sí está vivo, su corazón está latiendo muy mal, me estoy sintiendo mal también y ahora me dicen que su vida tiene que terminar. Les dejo con una reflexión en pensar. ¿Es ser un ser humano, era una vida que desgraciadamente sí les digo, por el bien de ambos, para la supervivencia de ambos, debía uno dejar de ser, dejar de vivir? Porque de hecho, pues no iba a vivir más allá. Si salía del vientre, no viviría. Su expectativa era cero. Sus pulmones iban a fallar, su corazón iba a detenerse, e incluso dentro de la madre ya estaba deteniéndose. Créanme, la vida, la libertad, la familia, son cosas más complicadas que algo que se puede decir o sentir, o alguien que puede decirnos desde una posición diferente de la nuestra. Y con mucho aprecio a todos ustedes como público y por habernos dado la oportunidad de hablar de este tema, como les dije por primera vez hoy, pues les invitamos a que siempre analicen, recuerden, sus vidas son importantes, al menos para nosotros lo son, no solamente porque nos escuchen o nos vean,
no solamente porque ustedes como individuos, como seres humanos merezcan algún grado de respeto, sino también porque realmente la vida tiene un valor y tiene un potencial tan grande. Nosotros los seres humanos estamos aquí no solamente para estar de paso y como en algunas veces yo he dicho, para decirle a algunos, usted olvídese de los otros, usted piense en usted como la primera persona, como el número uno, los demás no importan, no. Eso realmente no está contribuyendo, como ustedes se dan cuenta, a esta sociedad, a ninguna de hecho. Sí debe ser independiente y fuerte cuando pasan cosas como esa, cuando usted esté solo y escuche y haya ayudado y consolado a alguien, sea fuerte, recuerde que lo que hizo es lo correcto, consolar, ayudar y apoyar a una persona por decisión propia, tratar de empatizar con otro ser humano para apoyarle en un momento difícil, eso es noble, eso demuestra la grandeza de los individuos que componen a la humanidad. Así que, pues dejamos todo hasta acá. Queremos decirle libertad, libertad, libertad. Gracias por haber estado con el pensadero y pues un excelente día. Que la pasen increíble. Hasta luego.